Durante más de 40 días de saqueos, incendios, asaltos y robos, a los fiscales no se les ha visto ni siquiera la nariz, no se han asomado, ni siquiera por una primaria curiosidad o alguna leve inquietud a los lugares en que se han cometido miles de delitos. Son los fiscales los que deben ordenar diligencias a las policías, son los fiscales los que pueden dar órdenes a las policías sin que nadie interfiera. Ante la comisión de delitos flagrantes, esos en que los autores están con las manos en la masa, esos que son los más fáciles de investigar porque el acto delictivo se está cometiendo a la vista de muchos, a los fiscales no se les ha visto. Hay fiscales de turno, pero no aparecen. Usted ha visto que cuando hay causas muy mediáticas, los fiscales avisan a los periodistas y aparecen al mando de los policías como unos jovencitos de película de bajo presupuesto. Por ejemplo, cuando hay allanamientos, ahí están los fiscales. Pero ahora, cuando se han cometido miles de delitos, simplemente no están. La creación del Ministerio Público con la reforma procesal penal fue una buena idea, pero los fiscales no saben investigar, nadie les enseña a investigar y muchos vienen de esas universidades de pacotilla que forman abogados de mentira. Por eso es que muchos de ellos, cuando se enfrentan a abogados de estudios muy conocidos, normalmente pierden. ¿Debemos sorprendernos por todo lo que ha ocurrido? No, por ningún motivo. Es que el asunto partió mal. Los primeros fiscales que se nombraron fueron los de la Araucanía y Coquimbo, cuando se iniciaba la reforma procesal penal. La ley exige que los fiscales no sean militantes de partidos políticos para garantizar su imparcialidad. Bueno, los dos primeros fiscales nombrados, los dos primeros fiscales regionales, eran militantes de partidos políticos hasta pocos días antes de ser nombrados. Renunciaron para asumir, no solo eso, eran seremis de justicia, o sea, de la exclusiva confianza del presidente de la República de la época. Todo esto partió torciéndole la nariz a la ley. Y después hubo mucho nombramiento político. No es necesario contarles del enorme fracaso en la investigación que han tenido los fiscales y el Ministerio Público en los graves atentados en la Araucanía. En el caso del asesinato del matrimonio Luxinger-Macay, Celestino Córdoba, que fue condenado, fue encontrado herido cerca del lugar de los hechos, porque si no, es probable que no hubiesen dado con él. Hace algunos años se descubrió que miles de registros internos de la Fiscalía eran alterados para obtener el bono de gestión institucional. Esa alteración es un delito, pero resulta que el Ministerio Público tendría que haberse investigado a sí mismo. Entonces, claro, usted no sea iluso, obtuvieron el bono igual y de la investigación nunca más se supo, o se supo poquitito. El asunto es que nadie fiscaliza a los fiscales, nadie, ni siquiera la Contraloría. Ellos se fijan las metas, ellos certifican que cumplen las metas y naturalmente que siempre las cumplen. En el caso del financiamiento ilegal de la política, hubo mucho anuncio que se llegaría hasta el final. ¿Se acuerda usted? ¿Recuerda a los fiscales que le comunicaron a todo el país que le habían dado un plazo de 48 horas al Servicio de Impuestos Internos para que les enviaran todos los documentos de las empresas que habían cometido esos ilícitos? Pura palabrería. Hasta ahora estamos esperando. Todo era falso. No solo eso, cuando en medio de las críticas al fiscal nacional, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena renunciaron a la Fiscalía, al Ministerio Público, acusando que fueran separadas de esas investigaciones, Jorge Abbott nombró a Pablo Gómez, fiscal jefe de la región de Valparaíso. O sea, nombró a un fiscal de otra región, había que investigar en Santiago, al que le agregaron la causa Soquimich, porque no le sacaron ninguno de los otros trabajos que tenía. O sea, un fiscal al que le quedaba poquito tiempo para dedicarse al asunto, que vivía en otra ciudad. Por si no lo sabe, en el caso Soquimich, el Ministerio Público se cuidó de nunca llamar a declarar al dueño de la plata, a Julio Ponce Lerú. Simplemente grotesco. Jorge Abbott, para ser elegido fiscal, habló en secreto con varios parlamentarios, con los que debían votar por él para ser elegido. Hasta ahora no sabemos qué les dijo, a qué se comprometió. Una de esas visitas fue a Guido Girardi en su casa. A los políticos les preocupaban las investigaciones sobre las platas negras que iban a la política. En muchos casos, Abbott ha orado simplemente en consecuencia. Uno de los casos que últimamente llamó la atención
fue la intervención de la Fiscalía en el caso de Alberto Chang. Ustedes recordarán este señor que se robó al menos 100 millones de dólares a inversionistas en Chile. Escapó a Malta, pedía su extradición a Malta. Fue como si la Fiscalía dirigida por Abbott actuara simplemente por cumplir, sin mucho interés en traerlo a Chile a enfrentar a los tribunales. Todo eso fue muy raro. Ocurrió hace pocos meses. El plan Ascar, que consistía en entregar dinero para apoyar a los niños más vulnerables del Sename, tuvo un problema. Usaron la plata para otra cosa, liquidando aún más a los niños más desposeídos. Problema. Podría afectar a ministros de Justicia del gobierno pasado. Solución. Para la Fiscalía aquí no ha pasado nada. Y en el caso de los cientos de niños muertos en el Sename, cuando existió el peligro de responsabilizar de nuevo a ministros, simplemente la investigación del Ministerio Público se pudrió. En el caso de la corrupción, del caso Basura, el fiscal Luis Pérez Calaf acordó la suspensión condicional del procedimiento del gerente general de KDM, Fernando León, a cambio de una multa de 36 millones de pesos y el financiamiento de un programa de reciclaje por 200 millones de pesos. Salvó al gerente de la empresa que corrompía a cambio de plata. Violó las normas internas del Ministerio Público ese fiscal. Bueno, resulta que ese fiscal, Pérez Calaf, sigue en el Ministerio Público. El acuerdo estaba, según el gerente León, el gerente que tendría que haber ido a la cárcel, en conocimiento de Abbott. Está en la crisis del Ministerio Público, que hasta hace poco ocurría lo siguiente. Se encontraban una persona usando un auto que había sido robado en un portonazo, lo acusaban solo de receptación. ¿Qué es lo que es la receptación? Ocurre que se sanciona al que tiene en su poder una cosa hurtada o robada. Tiene una muy baja pena. Entonces, una persona que lo pillaban manejando un auto que había sido robado en portonazo, le preguntaban, pero ¿por qué usted tiene este auto? Y él contestaba, mire, me lo pasó alguien. ¿Pero quién? Alguien que no conozco. Y la investigación terminaba ahí. Receptación, delito bajo, no hay nada de investigación, no se investiga el portonazo, la relación, si él había cometido el portonazo, la relación con quienes lo habían cometido, y simplemente todo fácil, baja pena, el delincuente quedaba contento, no va a ir a la cárcel, y el fiscal cumplía la meta, y la meta que permite llegar al bono, al famoso bono por cumplimiento de meta. Muchos fiscales califican los hechos como delitos de baja pena para no hacerse problemas y no hacerle problemas al delincuente. Así hay juicios rapiditos. Por ejemplo, robo con fuerza en lugar habitado, lo pasan como simple violación de morada, baja pena. Robo con violencia, lo recalifican, si no hay especies, como lesiones con amenaza, baja pena. Se pueden contar un montón de historias de la Fiscalía, las peleas entre los fiscales Arias y Moya en Rancagua, de los contactos privilegiados de algunos fiscales con periodistas para filtrar cosas, a veces simplemente cumpliendo estrategias mediáticas para ayudar a determinados juicios, o el traslado de las investigaciones de los abusos sexuales de la Iglesia Católica a Santiago y su dilución progresiva. ¿Se ha dado cuenta que ya no se habla de las investigaciones de los abusos sexuales en la Iglesia Católica? Hace poco, el gobierno pretendía prohibir las reuniones entre fiscales y parlamentarios. Luego que se supo de la amistad del senador Juan Pablo Letelier con ministros de la Corte de Rancagua y su relación con el Ministerio Público. Prohibir las reuniones de fiscales con políticos, lo que quería el gobierno. Pero a Jorge Abbott no le gustó la idea. Pero claro, como le dijimos, él ha tenido muchas reuniones con políticos. Desde el año 2015, en un plazo de 3 años, se han inyectado 68.000 millones de pesos al Ministerio Público en forma suplementaria. Se han creado 577 nuevos puestos y las condenas cayeron solo al 13,52%. En 2015 eran del 15,24%, todo al revés. O sea, más gente, más plata y peores resultados. Los archivos provisionales, esos casos en que se dice que no hay pruebas para investigar, en 2015 eran el 47,3% y en el primer semestre de este año 52,43%, récord total. El diario La Tercera cuenta que la cantidad de juicios orales también ha bajado y los tiempos de tramitación de una causa con salida judicial se han extendido. Si en 2015 los juicios orales duraban 183 días, ahora son 290.
la tasa de condenas en el regional occidente es solamente del 7 y tanto %. Volvamos a los saqueos. Jorge Abbott dice que estaba de acuerdo con la salida, no estaba de acuerdo con la salida alternativa para 26 saqueadores. Bueno, son 133. Y la audiencia en que podrían ser condenados, y que era el viernes, bueno, resulta que se trasladó para marzo, por ineficiencia, por lenidad, por cualquier cosa. Abbott dijo que no hay que estigmatizar a los secadores porque simplemente muchos de ellos vieran lo que llamó una situación de oportunidad, así que no hay que sancionarlos gravemente. Se trata muchas veces, dijo, de dueñas de casa, y que no se trata de llevar a sede penal un conflicto de carácter social y político. Después de todo lo dicho, es obvio que no iban a aparecer los fiscales en los saqueos. Abbott se ha transformado en un problema más de la institucionalidad, bajando el perfil a los delincuentes que han saqueado el país durante 40 días. Parece obvio que un fiscal como Abbott debiera ser destituido. Por lo menos eso es lo que ocurriría en un país que se respete a sí mismo.